Este ejercicio que vamos a hacer a continuación es un ejercicio bastante interesante y bastante completo. Veamos por qué. El ejercicio dice así. Los lados congruentes del triángulo miden 10 centímetros y forman el ángulo tita. Bien, aquí tenemos un triángulo que es un triángulo isósceles, porque tiene dos de sus lados iguales. Es un triángulo, es una figura en forma de cono de barquilla, que forma un ángulo tita aquí entre sus dos lados congruentes. Nos piden hallar una función que exprese el área A de la figura en términos del ángulo tita. Como podemos observar aquí, esta figura es como un cono de barquilla. Es un triángulo isósceles coronado en la parte superior por un semicírculo, o sea, por la mitad de un círculo normal. Bien, nos piden hallar entonces el área total de la figura en términos del ángulo tita. Para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Consideremos esta figura partiéndola en dos. Dividámosla en el área 1 para encontrar el área del semicírculo, la mitad de un círculo, y un área 2, que va a ser el área del triángulo como tal. Entonces, área 1, área del semicírculo, área 2, área del triángulo. Y para hallar el área total, simplemente basta sumar el área 1 con el área 2. Bien. Como separamos las áreas, entonces vamos a empezar por la parte de arriba, por la parte del semicírculo. Entonces tenemos que para A1, que es el área del semicírculo, veamos qué podemos hacer. Bien, podemos empezar entonces por lo principal, por lo primero, viendo cuál es el área de un círculo, porque es lo que nos piden. El área de un círculo sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Pero en este caso tenemos la mitad de un círculo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. El área de un semicírculo va a ser igual a la mitad del área de un círculo. O sea, pi por r entre 2, que es lo mismo que un medio de pi por r. ¿Ya? Lo que hacemos es dividirlo entre 2 o multiplicarlo por un medio. Es lo mismo. Bien. Por ahora llamemos a esa ecuación la ecuación número 1. El área del semicírculo va a ser un medio de pi por el radio al cuadrado. Eso va a ser nuestra ecuación número 1 para la circunferencia. Lo que buscamos con esto es hallar a r en términos de tita como nos piden acá. Pero por ahora no podemos hacer nada, entonces tengámoslo ahí. Veamos qué podemos hacer ahora con el triángulo. Para el área 2, veamos qué podemos hacer. Pues lo mismo. ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo va a ser igual a un medio de su base por la altura, ¿no? H generalmente se refiere a la altura. Veamos entonces la figura detenidamente. Es como un triángulo volteado, ¿no? Con su vértice en la parte de abajo y su base en la parte de arriba. Entonces lo primero que podemos notar es que su base mide 2r, porque de aquí, de la mitad del círculo a este extremo, mide r, que es el radio del semicírculo, entonces completo serían 2r. Entonces la base va a ser igual a 2 veces el radio. ¿Qué pasa si sustituimos este valor aquí? Obtenemos que el área del triángulo es igual a un medio por, ¿qué es la base? 2 veces el radio por la altura. Entonces, el área de ese triángulo va a ser, cancelamos acá los dos, el 2. Y simplemente nos va a quedar como que el área de ese triángulo va a ser igual a r por h. Más fácil todavía. Bien, es acá donde he separado este triángulo rectángulo. Si nos vemos acá, es como que yo extraiga la mitad del cono, la mitad de esta parte, la extraiga hacia afuera y trabaje con ella para ver qué información podemos sacar de ahí. Pongámosle a la ecuación número 2. Bien, si estamos trabajando con figuras geométricas y ángulos, podríamos pensar en utilizar las entidades trigonométricas que nos pueden ayudar en este ejercicio. Hay una entidad trigonométrica muy conocida que se aprende en el bachillerato, que es la siguiente para triángulos rectángulos. Nos dice que el seno del ángulo tita es igual al cateto opuesto
sobre la hipotenusa. Recordemos esta entidad. Entonces, aprovechando esta entidad, podríamos decir que el seno del ángulo pi medio va a ser igual al ángulo opuesto, que es, en este caso es R, sobre la hipotenusa, lado más largo del triángulo. Despejamos a R, que nos queda como pasamos el 10 a multiplicar el seno, que nos queda seno de pi medio. Entonces R va a ser igual a 10 seno de pi medio. Aquí ya logramos entonces determinar a R en términos de pi medio, en términos de pi, que es lo que se nos está pidiendo. Entonces por ahí tenemos un avance. Si usamos la otra entidad trigonométrica que acompaña a esta, nos dice que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si usamos esas entidades muy reconocidas, nos va a quedar que el coseno del ángulo pi medio va a ser igual cateto adyacente, que es h, sobre la hipotenusa. Sigue siendo 10, lado más largo. Despejando h, nos queda que h va a ser igual, pasamos el 10 a multiplicar el coseno, y nos queda 10 coseno de pi medio. Entonces aquí ya hemos determinado estas dos incógnitas en términos de h, de pi, perdón. Tenemos r, que va a ser igual al 10 seno de pi medio, y h, que va a ser igual a 10 coseno de pi medio. Continuando con el ejercicio, sabemos que el área total de la figura que se nos dio va a ser igual al área del semicírculo, como habíamos dicho, más el área del triángulo. Entonces, nos queda despejar. ¿Quién habíamos dicho que era el área del semicírculo? Habíamos dicho que era un medio de pi por r al cuadrado. Entonces va a ser igual a un medio de pi por el radio al cuadrado, más, habíamos dicho que el área del triángulo era r por h, la ecuación número 2. Entonces nos va a quedar que el área del triángulo va a ser r por h. Entonces sustituyamos lo que acabamos de encontrar aquí, que quién era r y quién era h. Nos va a quedar que el área total va a ser igual a un medio de pi por r, que es 10 seno de pi medio, todo esto al cuadrado, más r otra vez 10 seno de pi medio por h, que ¿quién es h? 10 coseno de pi medio. Bien, hasta aquí vamos bien. Si desarrollamos esto, vamos a lograr obtener un medio de pi por, elevamos todo al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, seno cuadrado nos queda de pi medio más 10 por 10, queda acá 100, seno de pi medio por el coseno de pi medio. Aquí podemos ver que podemos cancelar la mitad de este 100, que nos da 50, y nos va a quedar 50 pi seno cuadrado de pi medio más 100 seno de pi medio por el coseno de pi medio. Como vemos, hemos expresado el área total en términos de θ, pero esta expresión la podemos reducir más todavía. Viendo aquí este 100, podríamos hacer lo siguiente. El área total va a ser igual a 50, tratando acá de reducir un poco esta expresión, seno cuadrado de pi medio. Podríamos ver este 100 como 50 por 2. 50 por 2, que es lo mismo. Sí, no estamos alterando nada. Seno de pi medio por el coseno de pi medio. Para utilizar una entidad trigonométrica que no es que sea muy conocida, pero sí es bastante útil. Esa entidad nos habla de que 2 veces el seno del ángulo que se esté trabajando por el coseno del ángulo que se esté trabajando será igual al seno de 2 veces el ángulo. Una entidad trigonométrica poco
conocida, poco común, pero que existe, que la podemos utilizar cuando nos convenga. En este caso nos conviene. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a quedar que el área total va a ser igual. Aquí puedo sacar factor común 50 que multiplica a pi por el seno cuadrado de tita medio, más sustituimos esto utilizando la identidad trigonométrica. Aquí tenemos que 2 seno de pi medio por el coseno de pi medio, que es lo mismo que 2 seno de phi coseno de phi, solo que cambiamos ahorita el ángulo, cambiamos ahorita con la variable que estamos trabajando y la colocamos de la siguiente manera. Seno, como nos dice la identidad, seno de 2, pero en este caso tenemos pi medio, entonces colocamos el argumento con el que estamos trabajando, que es pi medio, y observamos que se nos cancela el 2, para que nos quede de la siguiente manera. El área total va a ser igual a 50 que multiplica a pi por el seno cuadrado de pi medio, más el seno de pi, simplemente eso. Entonces allí hemos reducido un poco más la expresión. En este caso hemos expresado el área de esta función, de esta figura, en términos de su ángulo θ, como nos exigía, nos pedía el ejercicio. Entonces esta va a ser la respuesta.